Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Lima Saludable Podcast. Yo soy Alejandra y estoy súper contenta de este quinto episodio del podcast. La verdad que este es un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo y finalmente me animé a lanzarlo y estoy súper contenta en verdad con los resultados que está teniendo, con la acogida, con los comentarios que ustedes me dan de cada uno de los episodios. Yo la verdad que me encanta poder conversar con ustedes de una manera un poco más profunda, siento que a veces por las redes sociales, o sea, por Instagram, que es una de las redes sociales que más utilizo, no se puede conversar tanto de un tema en profundidad, digamos, por historias. No soy mucho de estas influencers o bloggers o creadoras de contenido que les encante hablar tanto por Instagram Stories. Creo que cuando me pongo a hablar por Instagram Stories siento que saturo mucho, entonces prefiero y siempre quise y pensé que un podcast podría ser como que la solución para poder hablar sobre ciertos temas mucho más profundos que la verdad que creo que ha funcionado súper bien. En este episodio la verdad que va a ser un episodio de los... Creo que los últimos episodios han sido episodios bastante personales, pero este sobre todo es un tema súper personal, valga la redundancia, pero bastante, creo que nunca lo he tocado tanto en redes. He comentado algo así como muy a la ligera, pero nunca he hablado tanto sobre esto en mis redes sociales. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo afrontar o cómo superar la muerte de un ser querido. Y de hecho, esto es algo súper personal, pero sé que muchísimas personas lo viven, lo pasan. No es algo poco común para nada. Creo que es algo súper complicado y creo que hay maneras de poder sobrellevarlo. Yo ahora les voy a contar un poquito cómo ha sido un poquito mi historia, porque yo, no sé si decirlo lamentablemente, porque tampoco me creo una víctima de la vida ni de nada. He vivido la muerte de muchos seres queridos. Yo hoy día les voy a contar un poquito sobre esto, cómo tomé cada una de ellas y qué lecciones y aprendizajes me han dejado, ¿no? El primero de ellos, la primera muerte que viví, que me chocó, que fue de una persona cercana, porque yo en ese momento vivía con esta persona que era mi abuela, mi mamá, que fue en el 2007, me acuerdo perfecto. Ella era bastante joven, en realidad tenía como 60 y pico años. No lo esperábamos, muchas de las personas de la casa no los esperábamos. Fue algo que también pasó, que se cayó y se le complicó, le dio pulmonía y bueno, larga historia. Yo era súper joven, súper chica, y yo estaba viviendo en ese momento en su casa. Mis papás se habían separado, entonces finalmente mi mamá y yo y mi hermana nos mudamos a la casa de mis abuelos, y en ese momento yo vivía con mi mamá. Y me acuerdo perfecto el momento que vino uno de mis primos a tocarme la puerta y me dijo, mi mamá se murió. Y, y yo estaba como en shock, ¿cómo como que se murió? Como que nunca más la voy a volver a ver en mi vida. O sea, yo era muy, muy chiquita, ¿no? 2007, me acuerdo perfecto porque una semana después de esto fue el terremoto aquí en Perú. Me acuerdo perfecto del terremoto porque justo estábamos yendo a la misa de la semana de su muerte. Fue como estábamos bajando las escaleras para ir a la misa de la semana y pasó el terremoto, ¿no? Fue como un shock. Eh, pero fue una muerte que me costó un poquito por el hecho de que me agarró súper joven, el hecho de que yo vivía con ella y el hecho que nadie se lo esperaba, ¿no? Que era mi abuela, finalmente mi única abuela, porque era mi abuela de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Yo no conocí a mis abuelos porque ellos murieron muy jóvenes. Yo de hecho no los conocí. Entonces fue una de las primeras muertes que realmente me chocó porque era joven, no sabía cómo afrontarla. Creo que a todos en la familia nos afectó bastante. Y, y finalmente me hizo conocer como de cerca, perdonen esto, me olvidé de quitar el internet de la computadora, eh, me hizo conocer
la muerte de un ser querido desde muy joven, ¿no? La siguiente, la siguiente muerte que conocí fue de una muerte distinta, ¿no? Fue la muerte finalmente de mi abuelo, el esposo de mi abuela, de mi papá, como yo les decía. Esa muerte fue una muerte esperada. O sea, no sé si decirlo como describirlo de esta manera, ¿no? O sea, era una muerte que si bien habían pasado muchos, muchos años desde que mi mamá nos dejó, él ya estaba más viejito, él como de alguna manera, él ya quería irse, no sé cómo describirlo. Entonces, cuando pasó, finalmente fue como, finalmente está con mi mamá ahora los dos están juntos. Y de hecho nos chocó un poco, pero nos dio como un poquito, creo que en temas hablando familiar, como un poco de tranquilidad saber que él estaba finalmente ya tranquilo con mi abuela. Pasaron muchos años para que esto pase, porque él la extrañaba muchísimo y se sentía y se sentía esto. Pasaron los años y a él ya por la vejez le dio como se me fue el nombre de esta enfermedad que tenía, no era Alzheimer, sino demencia senil. Entonces no se acordaba de muchas cosas, ya no podía caminar muy bien, entonces ya estaba un poco solo. Entonces yo creo que esta muerte la describo como una muerte esperada, de alguna manera, ¿no? Obviamente siempre cuando se va un ser querido, choca, ¿no? Pero en este momento sí nosotros, y bueno, por lo menos hablo de mí, sí fue, yo estuve mucho más tranquila cuando pasó esto porque ya él como que de alguna manera lo que quería irse a descansar con ella. Ya había vivido todos sus años, su media naranja, digamos, lo dejó hace muchísimos años y se sentía esto, ¿no? Que se sentía que él finalmente le extrañaba muchísimo, pasaron años y la vejez no lo dejaba vivir una vida de calidad, ¿no? Que creo que es lo que todos queremos, ¿no? Tener una vida de calidad. Entonces, esta yo la llamo como una muerte esperada y finalmente no nos chocó, o sea, por lo menos hablando de mí, no me chocó tanto. Obviamente yo quería muchísimo a mi abuelo, pero fue una muerte distinta a la que yo viví con mi abuela, con mi mamá. Y ahora les voy a contar sobre una de las muertes que me chocó más, que finalmente fue un año después de la muerte de mi abuelo, que fue la muerte de mi mamá. Finalmente, esto sí, no sé cómo empezar a contárselas, pero fue algo que nunca me lo esperé. Una persona nunca espera la muerte de sus papás, ¿no? Las personas que le dieron la vida, aparte siendo jóvenes, ¿no? O sea, mi mamá tenía 59 años, aprox, por cumplir 60. Y claro, tú piensas que tu mamá es inmortal, ¿no? Como que nunca te lo esperas. Y les cuento un poquito así como lo que le pasó y cómo lo que sentí, ¿no? En ese momento que creo que fue de los que me dejó mayor aprendizaje. Yo había regresado después de un año que viajé muchísimo, había regresado nuevamente a vivir a Lima y porque estuve como que un tiempo viviendo en México y esa es otra historia de mi vida. Y cuando regresé yo estaba ya en ese momento con mi actual esposo y yo como no me mudé con él, pero sí andaba mucho más tiempo con él. Creo que es lo normal ya en cierta edad. Y yo no estuve mucho tiempo con mi mamá en ese momento. Me acuerdo que ella tenía una personalidad especial, digamos. Era un poquito exagerada con ciertas cosas. Y en ese momento me acuerdo que nos dijo, estoy como que mal del estómago. Me acuerdo que fue en una de las elecciones. Dije, creo que no voy a ir a votar, me siento un poco mal del estómago. Le dije, ay, bueno, mami, sí, descansa. Yo no estaba en ese momento en mi casa, ¿no? Yo estaba, como les comento, con mi actual esposo en ese momento, mi enamorado.
Y pasaron un par de días y me decía, sí, me siento mal, en verdad no estoy tan bien. Y yo le dije, sí, bueno, tómate una dieta de pollo y ya se te va a pasar. Y así pasó como una semana, creo, de que seguía mal el estómago. De hecho, fui a mi casa, me acuerdo de haberla visto un poco de él. Me dijo, sí, es que me caí en la noche a la hora de ir al baño. Yo dije, ya, ahí me había parecido un poco raro, pero ella como que no nos decía, oye, llévenme a la clínica, me siento pésima, por favor, llévenme, ¿no? Como que simplemente era, me duele el estómago. Y yo le dije, sí, bueno, tómate una sopa, ¿no? Y un día, como que no me acuerdo qué había pasado exactamente, pero mi hermana justo me acuerdo que ella sí estaba ahí en la casa y me acuerdo que se tenía que ir a trabajar y yo justo tenía en ese momento modelaba, entonces tenía un desfile que era todo el día y, y una de mis tías creo que fue a visitar a mi mamá y nos dijo, no, tu mamá está mal, está súper mal. Eh, la tenemos que llevar a la clínica y yo como, pero no, ella nunca me dijo que se sentía tan mal, ¿no? Y yo dije, pensé que era como cosa de que pasen los días y se toma una dietita de pollo y suero y así va a hidratar de nuevo y va a estar bien, ¿no? La cosa es que la llevaron a la clínica y estaba con deshidratación severa, o sea, estaba con una súper deshidratación, hasta con heridas en la boca. Era una infección estomacal y la infección estomacal se le había pasado en ese momento, si no me equivoco, al riñón, no me acuerdo exactamente, pero se le había pasado a otra parte del cuerpo. Entonces ahí sí como que me asusté, ¿no? La llevaron de una clínica a otra y nos dijeron eso, la vamos a internar. Yo al toque salí de ese desfile, me acuerdo perfecto, y me fui a verla. Y claro, ella me habló, me dijo, ay, hijita, sí, debió ir a la clínica, no me acuerdo. Y yo, ya, mami, mañana te visito temprano, ¿qué necesitas que te lleve? Me acuerdo, te dejo tu celular para que veas, ¿no? Ya, el día siguiente me voy a la clínica y, y la veo. Claro, yo dije, seguro mañana sale. Me acuerdo que la veo y me miraba y no podía hablarme. Y yo, ¿qué pasó? O sea, ayer hablé en la noche contigo, era, mamá, ¿qué pasa? O sea, no me hablaba, no podía hablarme, estaba sin voz. Y ahí fue un momento que como que no, en ese momento sí lloré al frente de ella porque no me esperaba verla así, encontrármela así. Nadie me dijo, o sea, ella estaba de hecho con un seguro de salud. En ese momento no había tenido ni siquiera un seguro privado. Entonces no me daban muchas explicaciones. Salí, me acuerdo de la clínica en ese momento y llamé a Santiago llorando y le dije, mi mamá no me puede hablar, no sé qué ha pasado. Y ahí sí, nunca se me había pasado esto por la cabeza. Y dije, mi mamá se puede morir. O sea, fue como, estaba en shock, no paraba de llorar en mi carro. No, estaba totalmente desconsolada y era como, nunca se me había pasado ni por la cabeza que pueda llegar a pasar. Y después como fui a lactar, o sea, pedí explicaciones a los doctores y lo que había pasado era que la infección se le había pasado a los pulmones y por eso no podía hablar. Y no era nada fácil. La infección estaba muy, como que había no solamente el pulmón, a diferentes partes del cuerpo. Y, y eso fue una semana súper dura en mi vida. Fueron pasando los días y ella no se recuperaba. Simplemente cada día estaba peor. Un día de la nada nos dijeron, vamos a tener que pasar la UCI. Llegué y estaba con un tubo porque no podía respirar por ella misma, ¿no? Nos dijeron que le había dado septicemia, que era infección generalizada, que teníamos que buscarle sangre, le busqué sangre por todos lados. Fueron días súper difíciles que estábamos en la clínica esperando a ver qué nos decían los doctores. Fue una semana de las más difíciles de mi vida porque me agarró de la nada, o sea, nunca me esperé algo así. Sufrí muchísimo esa semana. Gracias a Dios tuve el apoyo de mi esposo, en ese momento mi enamorado, de mi familia,
de mis amigas sobre todo también. Mis amigas estuvieron mucho conmigo en ese momento. Y ya había pasado más o menos unos 6 días que no sé, que cada vez estaba peor. Y me acuerdo que los últimos días, desde el primer día, que fue el día que me acuerdo que más me chocó porque recién me había dado cuenta que podía llegar a pasar esto, los últimos días fueron tanto de desgaste emocional y todo, y yo sentía que ella no mejoraba, que por alguna razón yo sentía que ella no quería mejorar, como que se había cansado, digamos, de alguna manera, de la vida, porque no tuvo una vida tan sencilla, digamos. Entonces, simplemente sentí en ese momento que porque no hubo ni una sola mejora. Para alguien tan joven, no hubo ni una mejora. Era como todos los días estaba peor, todos los días no reaccionaba a los medicamentos, no reaccionaba al cambio de sangre, no reaccionaba. Y de una infección estomacal se le complicó a esa magnitud. Me acuerdo que un día antes de que pasara, fui a verla y era como que sabía que iba a pasar. O sea, como que, no sé, lo sabía dentro de mí y sabía que iba a pasar pronto. Gracias a Dios tenía un montón de apoyo emocional. Y el día siguiente me acuerdo perfecto que fui a visitarla y que, bueno, yo le hablaba igual. Cada vez que entraba trataba de darle ánimos y todo, por más que ella estaba ya en UCI, anestesiada. Le hablaba, trataba de decirle, ya, vamos a salir, vamos a irnos de viaje. Bueno, no había reacción. Igual yo le hablaba. Me acuerdo ese día que pasó, que me llamaron y me dijeron, de una manera súper fría, de hecho, o sea, si alguien de salud está escuchando este podcast, es como, hay maneras más bonitas, creo, de decirlo, pero simplemente me acuerdo que fue súper frío la llamada por teléfono a avisarme que mi mamá ya había dejado de existir. Y claro, obviamente, me acuerdo, estaba en ese momento viendo televisión o sea, distrayéndome, con Santiago, obviamente me puse a llorar, ¿cómo le puedo explicar? Lo primero que quería hacer es abrazar a mi hermana, ¿no? Nosotras estábamos juntas, yo no tenía abuelos de parte de mi mamá, se había muerto mi abuelo, o sea, nunca tuve a mi papá muy cercana, una relación muy cercana. Mi papá sí, igual estuvo ahí cuando mi mamá se enfermó, pero yo no crecí mucho con él. Ahora viene después la parte de mi papá. Pero después de, obviamente, el llanto y el desahogo y obviamente al asimilar la noticia, el día siguiente, me acuerdo perfecto, en el día de su velorio, yo estaba muy tranquila. Estaba tranquila por alguna razón. Yo sentí que ella estaba en paz. Que finalmente ella estaba en paz. Que así como le tocó una vida complicada de alguna manera, ella en este momento estaba en un lugar ya mejor, con mis abuelos, tranquila, sin drama. Creo que ella misma se dejó ir viéndonos a nosotras dos, a mi hermana y a mí, ya como dos mujeres ya grandes, hechas, encaminadas. Y ella dijo, ya está, ya cumplí. Ahora necesito descansar. Y no sé cómo describir esto, pero finalmente cuando ella se fue, yo sentí mucha paz. Entonces en el velorio de mi mamá yo estuve muy tranquila. Sí, obviamente lloraba y todo, pero estaba tranquila, estaba en paz. Era como, finalmente está descansando y está en un lugar mejor. Y yo, la actitud que tuve cuando pasó esto fue como, bueno, ya está. La tengo en mi corazón, me va a acompañar por el resto de mi vida. Pero lo que no voy a hacer es echarme a llorar en mi cama. No hay forma. Ella luchó toda su vida para sacarnos a nosotros adelante. Yo no voy a echarme a mi cama a llorar. No, al contrario. Ella me quiere ver animada, trabajando, siguiendo con mi vida con fuerza, ¿me entienden? Que esto sea algo que ella me siga acompañando en mi vida. Entonces yo tomé esa actitud. Yo
finalmente pasó y obviamente, ¿cómo no voy a estar triste? Obviamente estaba triste, pero sentía internamente mucha paz. Y, y bueno, y así pasó el tiempo y obviamente, bueno, me hice un tatuaje para recordarla y la recuerdo en mi corazón y todo, pero siento que fue una muerte que no me la esperé para nada, que me costó muchísimo cuando en este momento se enfermó y pasó y cada día estaba peor y eso fue un shock, pero finalmente cuando se fue yo sentí mucha, mucha paz y sabía que estaba en un lugar mejor, estaba tranquila y que me iba a acompañar de alguna manera, no físicamente, en mi vida. Y lo he sentido así, de alguna manera ella está conmigo. Eh, Después de muchos años, bueno, no muchos años, pero hace 5 años pasaron, porque justo estoy grabando este podcast 2 días después de que se cumplieran 6 años de su muerte. Esto es en abril del 2022 y ella falleció en abril del 2016. El año pasado, ya dejando un poquito el lado de la muerte de mi mami, yo estaba embarazada. Y estoy embarazada, para los que no me conocen, no me siguen en redes, yo di a luz hace 4 o 5 meses. 5 meses. Y, y estaba tranquila y me llama mi hermana. Me llama mi hermana y me dice, llorando, ¿no? Y me llama llorando y yo, ¿qué ha pasado? Tengo una mala noticia, mi papá se murió. Yo, o sea, no sé cómo describirles el shock en ese momento. Yo no he sido muy cercana a él. Nosotros tuvimos una relación, vivimos juntos hasta más o menos a los 8 años. Mis papás se separaron y hubo como medio un conflicto entre ellos y es otra historia, pero finalmente lo veía una vez al año. No era tan cercano, pero sí, viví 8 años de mi vida con él y finalmente era mi papá, ¿no? Obviamente me llaman a decirme eso y de la nada. Y estaba en shock. O sea, me agarró frío. Lo único que quería era abrazar a mi hermana. Estaba embarazada. Por suerte estaba con Santiago nuevamente. Y no paraba de llorar. O sea, creo que me chocó durísimo. Durísimo, durísimo. No me lo esperé tampoco. Estaba embarazada, o sea, estaba a punto de dar a luz y me llaman a decirme que mi papá se había muerto. La verdad que no sé cómo describirlo. Me dio mucha, mucha pena. Lo primero que pensé fue, me escribió hace una semana, no le contesté, que me había llamado para preguntarme cómo iba mi embarazo y yo no le contesté. Y claro, en ese momento, no sé si les habrán pasado, si están escuchando este podcast y han vivido la muerte de un ser querido, piensas en todo lo que no hiciste con ellos, ¿no? Como que te empiezas a arrepentir de cosas, es lo primero que piensas, ¿no? No hice esto, debí contestarle, ¿por qué no le contesté? Y te empiezas a cuestionar un montón de cosas y empiezas a pensar, pero debí contestarle y ahora ya no está y ya nunca lo voy a ver y wow, y es un sentimiento muy fuerte de diferentes cosas, ¿no? Finalmente yo no podía creer que justo pasé 5 años, bueno, en ese momento era 5 años y pico de la muerte de mi mamá y justo a punto de que me nazca mi bebé. O sea, mi bebé no iba a conocer a a sus abuelos, a ninguno. O sea, era como, ¿por qué? ¿Por qué? Y me chocó muchísimo y estuve muy triste y todo, pero creo que así es la vida. O sea, de alguna manera, la vida es así. Cada una de estas muertes que les cuento, que sí, es un episodio un poco triste, pero también de mucho aprendizaje y de mucha, creo que, no sé, resiliencia, porque de cada uno de estos episodios que pasé, salí con mucha fuerza. Cada uno de estas despedidas que tuve que pasar, finalmente la última, que fue la de mi papá,
sentí que fue la vida misma diciéndome, cierra este capítulo, tú estás empezando una nueva historia y una nueva familia. Y si bien no tuve una familia de cuentos para nada, obviamente me chocó cada una de estas despedidas y, y sentí, o sea, en la última despedida de mi papá, que sí, que la vida literalmente me estaba diciendo, bueno, ahora te toca a ti armar tu nueva familia y ellos están en paz y están juntos. Y no te van a dejar nunca porque están contigo. Físicamente no están, pero los vas a sentir. Y ellos hicieron todo lo que pudieron para darte lo mejor, ¿no? Me dejó mucho aprendizaje. Eh, Sobre todo la muerte de mi papi, de mi papá. Que yo estuve un poco, digamos, no molesta, pero sí, hubiera esperado mejores cosas de él en vida. Pero de ahí como que después de que se fue, sentí realmente hizo lo que pudo. Las personas no son perfectas y estoy segura que dentro de lo que pudieron, hicieron lo mejor que pudieron. Y finalmente me formaron a mí y a mi hermana y somos buenas personas, etcétera. Sí, no fue una familia de cuentos, pero me quedo con lo mejor. Y esto es justo uno del mensaje que quiero dar en este podcast. De cada una de estas despedidas que tuve, yo me quedo con lo mejor que me pudieron dar ellos. Los mejores recuerdos, todo el amor que me dieron de chica, todo el amor que me dieron de grande, todas las enseñanzas buenas y malas que me dejaron. Finalmente yo siento que con estas despedidas y esta palabra que creo que la vida misma nos hace tenerle mucho miedo a la palabra muerte, yo en cada uno de estos episodios, en estas despedidas, yo he sentido mucha paz. Yo he sentido que ellos están en paz. Están en un lugar sin preocupaciones, están tranquilos. Me hicieron a mí cerrar un capítulo y empezar uno nuevo con mi familia. Me dejaron este sentimiento de agradecimiento, que de repente, si ellos todavía siguieran vivos, yo estaría, no sé, molesta de alguna manera con ellos por las situaciones que tuve que pasar de chica, por de repente malas elecciones de vida que tuvieron. Pero finalmente me tocó así, ¿no? Me tocó despedirme de ellos muy joven. Me tocó de alguna manera, sobre todo con la muerte de mi papá, agradecerles. Como que lo sentí de adentro, entendí que ellos hicieron lo que pudieron, que estoy segura que quisieron hacerlo mejor, pero finalmente fue lo que pudieron hacer y lo hicieron con mucho cariño y mucho amor y me quedo con eso, con nada más, solo con eso. Yo creo que cómo superar sus partidas, la partida de todos. Finalmente creo que lo que me ha hecho superarlo de la mejor manera posible es saber que ellos están en paz y que no están conmigo físicamente, pero de alguna manera siguen conmigo y que están orgullosos de mí, están orgullosos y son angelitos que me protegen a mí, a Nilo y a Santiago, que están pendientes de todo y que tengo una energía increíble conmigo porque están acompañándome en cada uno de los pasos que doy en mi vida. Yo creo que la vida es así. A veces nos toca a nosotros, algunas personas, despedirnos antes de nuestros seres queridos, pero finalmente a todos nos va a tocar. Y la muerte, por más dura que suene esa palabra, nos va a tocar a todos en algún momento. Y creo que la mejor manera de llevarlo y llevar este episodio de vida es tratar de sacar lo mejor de esta situación tan complicada, ¿no?
tratar de despedirnos de estas personas como cero resentimiento, cero culpa, cero, simplemente pensar, mira, a ver, me acuerdo de lo mejor, me acuerdo de los mejores momentos, me acuerdo de todo esto y les agradezco por todo esto, por todo el aprendizaje, por todo bueno y malo. Les agradezco por todo el esfuerzo que hicieron, porque hicieron lo que pudieron y me dieron lo mejor y ahora yo soy la persona que soy por ellos. Y lo que les puedo decir es que yo realmente estoy agradecida con ellos. Y que la vida es así, que a veces a algunos nos toca pasarlo de alguna manera y despedirnos antes de nuestros seres queridos, pero que finalmente ellos están en paz. Y esto es el aprendizaje que me deja y que quiero compartir con ustedes. Saber que estas personas finalmente están en paz, están tranquilos y nos acompañan y de alguna manera, que son nuestros angelitos, que vibran a nuestro alrededor con buena energía. Y esa es mi manera de superar la ida de un ser querido. Y como comprenderán, tengo bastantes despedidas, así que nunca me había abierto de esta manera con ustedes en redes sociales, bueno, en redes sociales, sino ahora en el podcast, pero siento que no se habla mucho, ¿no? La muerte es algo complicado, es algo delicado. Podrán decir que qué personal contarlo, ¿no? Pero creo que es algo muy normal, o sea, creo que es algo que todos pasamos o vamos a pasar en algún momento, o sea, no, todos vamos a morir en algún momento y es algo natural de la vida, es el ciclo de la vida. Y cuando pasa, por más doloroso que sea en el momento, tienes que tratar de sacar lo mejor a ese suceso tan difícil. Yo me quedo con lo más bonito, los recuerdos más bonitos y les agradezco de corazón por todo lo que me dejaron y todos los aprendizajes que me dieron. Así que de esta manera termino el podcast. Sé que ha sido un podcast súper sentimental, súper fuerte de repente, pero espero que de alguna manera les haya servido estas vivencias que pasé. Y bueno, sí, voy a volver a hacer este experimento. Si les gustó este podcast y lo terminaron de escuchar hasta el final, por favor, déjenme un delfín en mi última foto. Un delfín de mar, o sea, porque me encanta el mar, me encantan los delfines. Entonces se me ocurrió el delfín. De hecho, coincidentemente, ahora que me doy cuenta, mis dos papás están en el mar. Yo boté sus cenizas en el mar. Así que sería algo lindo que me dejen un delfín. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, chao.